El viento silbaba con un filo gélido sobre los pajonales de las altas mesetas andinas cerca de Sucre. Allí, donde las nubes parecen rozar los tejados de las piedras de los caseríos, vivía un viejo pastor llamado Don Julián. Él conocía cada oveja de su rebaño por el sonido de su balido y la forma de su mancha en el lomo. Sin embargo, en las sombras de una quebrada cercana, un lobo de pelaje cenizo y ojos amarillos como el azufre observaban con desesperación. El invierno había sido inclemente y el hombre lo obligaba a acercarse peligrosamente a las manadas. Una tarde, husmeando entre los restos de la antigua esquila, encontró una piel de oveja robusta, de lana espesa y blanca, que el destino había dejado olvidada atrás tras un ataque fallido de meses atrás. El lobo astuto y calculador sintió un escalofrío que no era de frío, sino de malicia. Con esto, pensó, seré un fantasma entre los vivos. Con paciencia, se envolvió en el vellón, ocultando sus garras y su hocico afilado bajo la espesura de la lana. Al llegar el crepúsculo, cuando el sol se ocultaba tras los cerros tiñendo el cielo de un rojo cobrizo, el rebaño descendió hacia el corral de piedras Pircada. El lobo se mezcló entre la retaguardia, caminando con una torpeza estudiada, ocultando su cola tras el cuerpo y bajando la cabeza. Don Julián, cansado por el trajín de la jornada, simplemente contó con la mirada distraída. 104, murmuró, y cerró el pesado portón de madera. Dentro del establo, el aire estaba tibio y cargado con el aroma de la lana y la tierra seca. El lobo sentía como los latidos de las ovejas resonaban en el suelo como pequeños tambores. El banquete estaba servido. Se relamió, impaciente por el momento en que la oscuridad fuera absoluta y el silencio cubriera el valle. La sabiduría de los pastores es ancestral y a veces cruel. Esa noche, el hombre entró al establo con una linterna de aceite y un cuchillo de acero bien afilado. Agazapado en un rincón, se preparó para embalazarse sobre el cuello de la primera oveja que tuviera cerca. Pero el destino cambió de rumbo. El pastor, cuya vista ya no era la de un joven, buscaba en la pieza lo suficientemente gorda para el sustento de su familia durante la helada que se avecinaba. Su mano, cubierta por décadas de labor, tanteó entre los cuerpos temblorosos. Sus dedos se cerraron sobre el vellón postor. «Esta es la más carnosa», dijo don Julián, con un suspiro de satisfacción. «Serás un buen banquete para mañana». El lobo, paralizado por la ironía, comprendió demasiado tarde que el disfraz no solo lo había ocultado del pastor, sino que lo había condenado a ser la cena de quien precisamente quería engañar. Mientras era arrastrado hacia la cocina, el lobo entendió que en las montañas, cuando se juega a ser algo que no es, a menudo se termina convirtiendo en aquello que se pretendía consumir. Afuera, la luna llena iluminó los picos nevados, y el resto del rebaño, ajeno al destino del lobo, siguió rumiando con calma, mientras el silencio absoluto de los Andes sellaba el secreto de aquella noche. Moraleja: la mentira y las trampas siempre nos traen más problemas. Cuanto mayor sea la mentira, mayor será el daño.